Tello. El tramo académico tiene que tener un objetivo claro, que es la formación de la personalidad, sí, pero también la orientación hacia el empleo. Y cuando uno quiere tener más puntos, digamos, a la hora de salir al mercado laboral y más conocimientos para poder desempeñarse, sí, en el mercado laboral, pero como decía, también en la vida, siempre es interesante encontrarse con programas que añadan algo más a la formación básica, ¿no? Bueno, les cuento todo esto porque desde noviembre más de 150 estudiantes aquí en Asturias participan en un programa educativo para dirigir su propia empresa en Internet. Nos parece de máxima actualidad. Hemos quedado para hablar con ello aquí en Onda Cero Asturias con el director del Young Business Talents, es Mario Martínez. Mario, ¿qué tal está? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. En el conjunto del país son casi 9.500 estudiantes de unos 500 centros académicos. Aquí en Asturias son 10 centros docentes donde se encuentran esos estudiantes. Primero me gustaría que nos explicase qué es el Young Business Talents. ¿En qué consiste, Mario? Bien, Young Business es un programa, como ha dicho usted, educativo, y lo que pretende es incorporar la práctica en las aulas, en los niveles de educación secundaria y de bachillerato y de formación profesional, los ciclos formativos. Es decir, de que los estudiantes tengan la posibilidad no solo de aprender conocimientos teóricos, sino de practicarlos, algo pues tan esencial y tan importante que demanda en general la sociedad, el adquirir experiencia. En ese sentido, disponen los chavales de un laboratorio experimental. ¿En qué consiste, Mario? Bien, pues se reproduce en ese laboratorio, el comportamiento de la realidad mediante simuladores. Y entonces los estudiantes, los jóvenes, se les entrega una empresa. Se les da una empresa con lo mismo que una empresa real, excepto en el aspecto físico, pero todo lo demás es idéntico, en lo que tienen una capacidad, un dinero, una capacidad estructural, unas posibilidades de producción, de fabricación de productos, y a partir de ese momento que se les hace entrega de esa empresa, tienen que gestionarla, tienen que administrarla y dirigirla, como lo tendrían que hacer directivos en la realidad con sus propias empresas. ¿Haciendo qué? Pues haciendo planes, tomando decisiones de cuánto fabricar, a quién dirigirles la fabricación, cómo distribuir los productos, qué canales de comercialización, qué cantidad de personas necesitan contratar para poder llevar eso a buen puerto, y van tomando decisiones de todas las áreas estratégicas de gestión, pues recursos humanos, producción, marketing y finanzas. Utilizan un simulador de tercera generación de Praxis MMT. Explíquenos qué es esto. Bien, los simuladores empresariales, que son como los simuladores de vuelo, ¿no? Lo que ocurre es que la diferencia está en que un simulador de vuelo te da un avión para que lo pilotes. Cuando te dan un simulador empresarial, te dan una empresa para que la pilotes también, para que la dirijas. Entonces, es un simulador de tercera generación porque es la última generación de simuladores de este tipo, en el que el realismo es tan grande que reproduce hasta el principio de interferencia, es decir, lo que hace una empresa le influye a otra, y lo que hace la otra le influye a la primera, y así sucesivamente, todas entre todas. Eso es lo que le da la característica de tercera generación, o la potencia del simulador. Entiendo que, al igual que ocurre en la vida diaria, ¿hay un factor de competencia o se ha soslayado esa variable? No se ha soslayado, porque si se soslayara sería irreal. Claro. No sería un simulador, no estaría emulando la realidad. Lo que hace una empresa en un sector determinado le influye a todas las empresas que operan en ese sector. No sé, si una empresa de software hace un producto, pues probablemente no compite con todas las empresas de software que hacen ese tipo de productos, ¿no? Y así en cualquier cosa, hasta en un comercio, en una calle de Oviedo. Influyen unos en otros, y aquí no, aquí está absolutamente representado, se cumple ese principio de interferencia. Es decir, hay competencia, y la competencia pues es lo mismo que la realidad, es decir, todo lo que tú hagas tienes que hacerlo pensando en qué pueden hacer tus competidores, porque lo que van a hacer siempre es intentar minimizar y que lo que tú hagas les afecte lo menos posible. Decía yo anteriormente que son 10 centros aquí en Asturias, con 169 estudiantes exactamente, pero en el conjunto del país son 9.400 alumnos y cerca de 500 centros académicos. No sé si conoce el detalle de Asturias, pero si lo puede, bien, y si no, pues en el conjunto nacional, ¿cuál sería, digamos, el perfil del centro docente que participa en una actividad de estas características y qué tipo de materias suelen estudiar los participantes en todo este proyecto del Young Business Talents, Mario? Bueno, pues los 10 centros docentes asturianos, al igual que el resto de otras regiones españolas,
Lo que sí tiene una característica fundamental es que son innovadores. ¿Por qué? Porque esto es una herramienta innovadora de formación, requiere que los profesores tengan la mente muy abierta y ganas de hacer una mejora en sus clases, en la impartición de las materias. A las materias que afecta, pues son en principio casi a todas. Hombre, sobre todo más las que tienen que ver con economía, administración de empresas, iniciativa emprendedora desde cuarto de la ESO. Y cualquier asignatura realmente de un ciclo formativo, tanto sea medio como superior. Ahora bien, de repente se dan casos que hay alumnos de otras áreas, por ejemplo, más la de ingeniería o las ciencias sanitarias, etcétera, que también los profesores hacen que los alumnos se entrenen con ello. ¿Por qué? Pues porque al final todo en la vida suele ser gestión. Es decir, desde una persona, como a veces nosotros decimos, una persona tiene un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias. No solo hay que ser una empresa para tener eso, es decir, una persona que lo que llevara es una familia y es una unidad familiar, esa unidad familiar tiene una cuenta de pérdidas y ganancias, tiene que ser gestionado. Las razones de entrar en la crisis, una de las razones que ha sido muy comentada, es precisamente pues que no se gestionó bien la economía doméstica. Y entonces hubo un exceso de ¿qué? Un exceso pues de endeudamiento. Bien, pues eso hay que saber gestionarlo, hay que saber llevarlo. Entonces muchos estudiantes de muchas materias, asignaturas que no son específicamente administración de empresas, también lo utilizan, el simulador, como una forma de entrenamiento, de conocimiento de la importancia de la economía y la administración de empresas, y porque te entrenas a gestionar, a trabajar en equipo y otras virtudes, y por supuesto orientación de futuro. Este Young Business Talents, como decimos, arrancó en noviembre, finalizará en marzo, con la idea de que en mayo se elija al mejor empresario virtual del país, dentro de esa idea de competitividad que estábamos mencionando anteriormente. Es decir, los alumnos luchan, en términos académicos, claro, para ser los mejores. ¿No es así, Mario? Sí, a ver, eso es una parte secundaria realmente. Lo importante es el programa educativo, el programa de aprendizaje experiencial, el programa práctico. Pero se viste todo de competición, pues para darle un mayor aliciente a los estudiantes, para hacerlo más competitivo, más dinámico, y que su participación sea más parecida a un juego que no tanto a un proceso de aprendizaje. Entonces, al final, los 100 mejores equipos que han llevado mejor sus compañías de toda España, pues pasan a esa final nacional en donde salen los ganadores, que son pues 20 equipos que son los que obtienen el premio de haber gestionado mejor sus compañías de todos los 4.500 que ha mencionado. La experiencia de gestionar una empresa y en este caso de dirigir la empresa de Internet que el estudiante esté desarrollando. Bueno, de eso trata este Young Business Talents en esta temporada 2016-2017 de la que hemos querido hablar con su director, con Mario Martínez, a quien le agradecemos que haya atendido la llamada de Onda Cero Asturias para explicárselo a nuestra audiencia. Mario, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes y buenas tardes. Gracias. El tiempo de mañana, en cuanto a las temperaturas, entre 4 y 10 grados. Y la nieve a partir de 1.200 metros. Y la lluvia, pues también seguirá lloviendo. No habrá precipitaciones en la jornada de mañana. A propósito que ya se puede esquiar en Fuentes de Invierno, a Valgrande de Pajares se quedan unos días para poder abrir las pistas a los aficionados. En segundos los 8 y en segundos la brújula en Onda Cero. Hasta mañana y gracias.